Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo para seguir hablando de los temas que nos interesan, de incubación y de otras cosillas que vamos entremetiendo entre vídeo y vídeo de incubación. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de vosotros me habéis preguntado que si puedo decir algo. Quiero deciros que vamos a hablar hoy, a petición vuestra, de cómo identificar los pollitos, del sexarlos, de saber si son hembras o machos en los primeros días de su nacimiento. Como yo os digo cuando os contesto a los mensajes referentes a este tema, yo no soy un experto, pero sí os puedo dar 2 o 3 ideas que os servirán para poder identificarlos o fallar muy poquito. Hay algunas veces que una no nos lo aclara, utilizamos otra y medio nos lo aclara, y en el conjunto con esas 3 cosillas que vamos a tratar en el día de hoy podemos tener más claro cuándo un pollito es macho o cuando un pollito es hembra. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Y esta primera forma que vamos a ver suele fallar muy pero que muy poco. Todos los pollitos en cada ala tienen 2 líneas de pluma, ¿vale? Aquí tenéis este dibujo, este gráfico, como queráis llamarlo, donde se ven que tienen 2 líneas de plumas en cada una de las alas y mediante esto vamos a saber si el pollito es hembra o macho. Ahí hemos estado viendo las fotos de cómo identificar el sexo del pollito mediante las plumas. Lo hemos visto en esa fotografía donde creo que se ve bien, pero lo vamos a ver nosotros más detenidamente en nuestra pizarra para que nos quede clara esta primera forma de poder identificar a los pollitos de pequeños. Imagínate que este es el ala del pollito, que es mucho imaginar, pero bueno, imagínate que eso es el ala, una de las alas que la cogemos con la punta de los dedos y la abrimos y vamos a identificarlo por la longitud de las 2 líneas de plumas que tiene el pollito a las pocas horas de nacer, ¿no? Tú imagínate que aquí en el filo justo están los cañones que llamamos aquí, el inicio de las plumas, aquí de esta manera, ¿no? En la puntita de las alas. Pues resulta que esta primera corona, las hembras las tienen más para afuera que la segunda corona. Ahí podemos identificar a las hembras. Ahora la segunda corona, imagínate que empieza aquí un poquito más adentro y son más cortitas. ¿Veis lo que quiero decir? Esta primera fila de plumas que tiene en el ala está más para afuera que la siguiente línea de plumas que le nacen más adentro de las alas. ¿Vale? Estos serían las hembras. ¿Vale? Los podemos identificar, como hemos visto también anteriormente en la fotografía que te he puesto en este vídeo. Esta es la forma de identificar a las hembras. A medida que van creciendo, a medida que van pasando los días, pues estas plumas crecerán, por supuesto, irán creciendo hasta que desarrollen las plumitas y ya salgan esos plumones. En cada país se llama de una manera. Y estas irán igualmente también alargándose. Pero siempre las de abajo serán más largas que las de arriba, que la segunda línea. Y en el caso de los machos es totalmente contrario. A las pocas horas de nacer el pollito, esta es la zona de la línea que está justo en el filo del ala, pues bien, en los machos, a las pocas horas de nacer, la línea secundaria es igual de larga que las de abajo. A las pocas horas de nacer, todas las plumas prácticamente tienen la misma longitud. Esos son los machos. ¿Y qué ocurre? Que al poco tiempo, supongamos que esta es el ala de nuevo, pues al poco tiempo, esta sería la primera línea, ¿vale? La voy a hacer más separada para que se vea bien. Pues la segunda línea ya pasarían a ser más largas. Las plumas de la segunda línea del ala pasarían a ser ya más largas que las de la primera línea. Al principio serían igual y con el paso de los días, con el paso de la semana, los machos desarrollarían más la segunda línea de ala que la de la primera. Aquí tenéis de nuevo esta hoja donde se puede apreciar bien y si no, no te preocupes porque también subiremos
todas las hojillas que vamos a ver en este vídeo en nuestra página de Facebook Antonio Incubadora, para que podáis verlas mejor y más detenidamente. Y ya digo, este sistema, por mediación de las plumas de las alas, suele fallar muy poquito si se interpreta bien. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir identificando pollitos. Esta es la primera forma de saber si son macho o hembra los pollitos desde prácticamente las primeras horas de vida, ¿no? Fijándonos en la primera línea de plumas y en la segunda línea de plumas de sus alas. A continuación vamos ya con la segunda forma de intentar localizar el macho de la hembra. Es fijándonos en su culito, en la parte del culo, levantándole la colita y mirando la forma que tiene. Vamos a ver esta fotografía y sobre ella continuamos. Tengo que deciros que a mí de esta forma, como veis en las imágenes se aprecia perfectamente, a mí personalmente me cuesta más trabajo identificar el sexo de los pollitos mirándolos desde esta posición. Yo me quedaría con la primera, pero ya digo, son otras formas alternativas, yo te las cuento y hay sexadores que se ganan la vida con esto y que aciertan casi el 100% simplemente con mirarlos. Básicamente lo que hemos visto y de lo que hemos hablado en esa foto, para que quede más claro en este dibujo, es que mirándole el culito al pollito, pues si tiene forma de Y, si tiene forma de Y, podemos decir que es una hembra. Y si tiene forma de el palito casi con un círculo inacabado y un pequeño pliegue aquí así en el centro, entonces podemos decir que el pollito es macho. Esta es la segunda forma de identificar el macho de la hembra. Evidentemente hay profesionales de esto que sexan los pollitos simplemente con mirarlo a una velocidad increíble y bueno, son profesionales que tienen un margen de error de un 2-3%, incluso menos. Ya digo que nosotros vamos a aunar estas tres cosillas que estamos explicando para fallar lo menos posible a la hora de identificar el macho de la hembra. Con estas dos formas que acabamos de ver ya hasta este momento, es fácil, entre comillas, identificar el macho de la hembra. Por las plumas, en este caso mirándole el culito, levantándole la colita, y vamos con la tercera. La tercera viene a decir algo así como que el macho es más tranquilo que la hembra, y mediante eso es de lo que se trata, de lo que vamos a hablar a continuación en esta foto que vamos a ver. Y aquí están estas fotos, se ven un poquito borrosas pero se distinguen bien. Decimos lo mismo, que el macho, una vez que lo sujeta, como veis en la foto, por detrás o por el pico, se va a quedar quieto completamente. Si cogemos, por ejemplo, también ese pollito en la palma de la mano y lo dejamos al revés, como estáis viendo, con la espalda en la palma, se va a quedar quieto supuestamente, claro, no todo. Y la hembra, pues es todo lo contrario. Si la sujetamos por detrás del cuello o como veis en la imagen, por las patitas, va a intentar volver a la posición inicial. No se va a quedar quieta. Supuestamente se basa en que las hembras son más nerviosas. Igualmente, si cogemos a esa hembrita por el pico o por detrás del cuello, pues va a patalear y para nada se va a quedar quieta. Ella va a intentar salvarse de esa posición. El macho pues tenderá a quedarse quieto. Como habéis visto en la foto, yo creo que está muy claro. El macho, si lo cogemos por aquí, por la parte de atrás, como a los perritos o a los gatos, o lo cogemos del pico, lo suavizamos y lo soltamos, automáticamente se va a quedar quieto. La hembra, al contrario. La hembra, en cuanto la cojas por el pico o la cojas por aquí detrás y la dejes de tocar, va a empezar a patalear y a moverse para intentar quitarse de esa postura. Macho más tranquilo, la hembra no se va a quedar quieta para nada. Igual ocurre si lo ponemos al contrario sobre la espalda, sobre nuestra palma de la mano, lo dejamos aquí sujeto un ratito, el macho se va a quedar tumbado, pero la hembra automáticamente va a saltar, se va a volver y va a seguir con su camino, ¿no? Estas son las tres formas que normalmente yo utilizaba para distinguir los machos de las hembras, combinándolas entre ellas si tenía dudas de una o de otra, y la verdad es que conseguía unos porcentajes de acierto bastante altos.
Ya para terminar, lo que te quiero decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este vídeo ha sido un poco teórico. Tenemos que probar nuestra incubadora en caja de cartón, ¿vale? Estamos ya casi terminándola. Nos queda calibrar el termostato y hacer los ajustes y después comprobar si funciona o no verdaderamente, probándola con huevos de gallina y con huevos de codorniz. Lo que haremos será lo siguiente. Ya que hemos visto esta parte de teoría de cómo sexar a los pollitos, pues cuando nuestra incubadora, si funciona bien y da buenos resultados, tengamos los pollitos recién nacidos, grabaremos un nuevo vídeo aplicando todo esto que hemos dicho en el vídeo de hoy. Haremos una por una estas pruebas, la de la pluma, la de mirarle el culito y por supuesto la de ver si se quedan quietos o no, cogiéndolo por el pico, por el cuello o poniéndolo al contrario en la palma de la mano, y saldremos de duda de verdad viéndolo con los pollitos que nazcan o que puedan nacer en nuestra incubadora en caja de cartón. Por hoy nada más, recordarte que todos estos vídeos los llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, y que si te quieres suscribir a nuestro canal para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo vídeo, que lo puedes hacer, que es totalmente gratis. Puedes hacerlo picando en el pollito que tenéis aquí en la esquina de nuestra pantalla y por supuesto a la finalización de este vídeo en la incubadora roja. Picando ahí automáticamente os aparecerá el cartelito de suscripción y os podéis suscribir si queréis. Igualmente también damos la oportunidad a todo aquel que quiera hacerlo de contarnos su experiencia con la incubación, cómo detecta los machos de las hembras, sus experiencias en la cría de cualquier especie, enviándonos vuestros vídeos a nuestro correo, a antonioincubadoras@gmail.com. Haremos un pequeño montajito y compartiremos tu experiencia con todos los que somos, que gracias a Dios somos cada vez más. Seguimos así, pasito a pasito, poco a poco, en incubadoras caseras. Un saludo y hasta el próximo vídeo.